estudiar con mucho empeño, pero siempre habrá alguien más inteligente. O trabajar tanto como sea posible, aún así habrá gente más importante o más bonita. O más artística. La mano que uno tiene depende totalmente del azar. Los genes que obtenemos de nuestra madre, de nuestro padre y cómo se combinan, hacen de nosotros un individuo único, pero todo es cuestión de suerte. Es el juego de la vida, algo que baraja los genes para crear un nuevo individuo y que se llama sexo. Mas la vida no tiene por qué ser así. Podríamos reproducirnos como lo hacen ciertas hierbas, plantando brotes, hablando de árboles genealógicos, o mediante fragmentación, algo que espanta quizás, pero funciona con la solitaria. Los hongos o setas prefieren el método de las esporas, acuden por millones a las reuniones familiares. O podríamos utilizar el método de las amibas, simplemente engordando y dividiéndonos. Pero no, tenemos que hacerlo a la difícil. Para la reproducción humana hacen falta dos y sexo. El hecho de que hacen falta dos organismos para producir uno es realmente una paradoja en biología, porque sería mucho más simple si solo un organismo produjera otro, nacimiento virgen o tener hembras que simplemente se clonen y se reproduzcan. Tomemos el lagarto de cola espinosa. Estos son animales partenogenéticos. En otras palabras, todas son hembras. Esta depositará huevos y todas sus crías serán hembras, genéticamente idénticas a sus hermanas y a su madre. Esto se llama eficiencia, un solo sexo. Cuando el reloj biológico de este lagarto se detiene, tan solo deposita unos huevos. Su educación sexual solamente tomaría unos 3 minutos. No hay apareamiento complicado ni todo eso del esperma, solo maternidad instantánea. La vida por omisión es femenina. La reproducción requiere que se le dé a la cría alimentación, recursos y tantas cosas que son función de la hembra. Y en las especies asexuales, especies que no tienen sexo, siempre son femeninas, sin macho alguno. Y así la función de la hembra tiene que existir para que la vida exista. Como todos saben, necesitamos al hombre para una cosa y solo para una cosa. ¿No puedes hacer algo más que eso? Yo prefiero considerar que el femenino es el sexo ancestral. En la evolución, los primeros individuos que se reproducían, tuvieron que haber sido de los que llamamos del tipo femenino, y que los machos evolucionaron después de ese tipo de individuos. Sin embargo, aún aquí entre las vírgenes hay algo más. No tienen necesidad, ni siquiera equipo para aparearse, pero eso no parece impedir que lo intenten. Estos individuos interactúan en forma tal que uno de ellos toma el papel de pseudomacho. El otro individuo tomará el papel de hembra. Al hacerlo, se estimulan para producir los huevos. Pero si el macho no es necesario para la reproducción, ¿para qué existe el sexo? ¿Por qué evolucionó el macho? Las respuestas sobre por qué y cómo llegaron los machos a ser el segundo sexo provienen de la investigación realizada en organismos microscópicos de una célula, las bacterias. Podemos hacerles cosas a las bacterias que jamás soñaríamos hacerle a otro organismo. Podemos manipular a sus compañeros, podemos hacerlas intercambiar sexo, incluso con miembros de otras especies. Podemos hacerles toda clase de cosas terribles y luego irnos a dormir sin sentir remordimiento. Aun cuando pensamos que la bacteria no es sexual, no tiene las características obvias que buscamos en un compañero sexual. Son en realidad criaturas muy sexuales. Las bacterias que yo estudio no paran en mientes para copular. Lo hacen con casi cualquier molécula de ADN. Se unen y las llevan a la célula.
pero solo se recombinan en las moléculas miembros de su propia especie. El inicio mismo del sexo todavía es un enigma para los biólogos evolucionarios. Quizás se inició cuando una célula se enmendó a una asociada, la que comía, apoderándose de los genes de la que era comida. El maravilloso y complejo mundo de las criaturas sexuales pudo haberse iniciado como canibalismo. Bueno, este es uno de los conceptos. El segundo concepto es que las células tienen sexo, no solo por su bienestar, sino por la transferencia interesada de los elementos genéticos que viven dentro de ella. Esa es la teoría de los parásitos, y cuando se ve de esa forma, genes egocéntricos que están encargados de la evolución y organismos que solo son el medio en que los genes se duplican. El tercer concepto es que el sexo funciona como un taller de reparación, donde los errores atrapados en una célula pueden repararse con las partes que existen en otra célula. Este es el aspecto que hemos concentrado en nuestro trabajo, y el que tiene más sentido según creemos. Sin embargo, el sexo se inició, y categóricamente podemos decir que a través de eones de evolución, las criaturas con dos sexos tuvieron más éxito que las criaturas con uno solo. Por eso el sexo ha sobrevivido hasta convertirse en una de las realidades de la vida. En el principio, y por cientos de millones de años, en los mares de la Tierra abundaban las moléculas en multiplicación. No había sexo y no cambió mucho con los eones hasta que un día unas simples células intercambiaron genes y cambiaron el mundo. Literalmente, esas sencillas células que tenían sexo evolucionaron. Todo comenzó con la primera especie que pobló el planeta. Las plantas son básicas, son el alimento de todo el planeta. Para mí la biología es el estudio de las plantas y sus parásitos. Todo lo demás es un parásito de las plantas. Se las come, nosotros lo hacemos. Y si no comemos las plantas, comemos algo que comió plantas. A un botánico como el profesor Warren Wagner puede perdonársele que sea un chauvinista de plantas. Después de todo, el principio no fue sino escoria del agua. Se inicia con las algas verdes y las algas tienen todo tipo de ciclos de vida. Luego llegamos a los helechos. Los helechos cuentan con el ciclo de vida más simple de todos. Son muy decentes. Pero luego vamos a las plantas marinas, particularmente las que florecen. Ahí se torna verdaderamente complicado y ahí se ven muchas formas diferentes de reproducción sexual. ¿Y cuál es el objeto? ¿Por qué tienen sexo las plantas? El pensamiento actual, creo yo, es que el sexo es necesario para la evolución de las plantas. Las plantas requieren de dos especialidades. Una es reproducirse a sí mismas para ocupar espacio. Y la otra es el cambio. Hay que cambiar porque hay cambios en el clima, cambios en la caída de lluvia, cambios por causa de los volcanes, cambios por nuevos tipos de organismos. Y para subsistir en esta melee de constantes cambios, uno tiene que cambiar. Y la única manera de hacerlo es a través del sexo. Pero las plantas tienen raíces, no se pueden movilizar. Luego, para que haya sexo en la cama de flores, hay que salir a buscar un intermediario para intercambiar genes. El secreto para el éxito del sexo es la atracción. Ahora les hablaremos del significado de la vida. El significado de la vida es crear más vida. Cuanto más se adentran los investigadores en la conducta de los seres vivientes, más evidencia encuentran de que la reproducción es la coreografía de la danza de la vida. El objetivo de ambos sexos es representar sus genes en generaciones subsecuentes. La forma en que los machos pueden hacerlo con más efectividad es inseminando a numerosas hembras.
Pero desde el punto de vista de una hembra, un solo macho es suficiente, siempre que sea uno bueno. Su objetivo principal es producir crías que vivan lo suficiente para reproducirse ellas mismas. La forma en que la naturaleza logra esto es activando hormonalmente ciertas conductas en sus criaturas. Un ejemplo, hay criaturas que tienen bebés que nacen prácticamente indefensos. En la naturaleza, un solo padre no puede proveer comida y cuidado constante a su cría. Por eso, Madre Natura inventó las parejas. Le gusta mantener las manos en el rostro. Incluso hacía esto. La dependencia infantil en los humanos pudiera conducir al patrón común visto en los humanos de unirse en pareja. Esto quizá haya puesto una fuerte presión selectiva en el hombre como padre, lo que condujo a la formación de unión de pareja en el humano. Para entender cómo se forma la unión de pareja, los investigadores han estudiado a un pequeño roedor llamado ratón de campo. Con nuestros primeros estudios en este ratón, nos dimos cuenta que cuando los animales se aparean, su conducta cambia drásticamente. Cuando una hembra se aparejó con un macho, empezó a preferirlo. Parecía haberse ligado a él. La profesora Sue Carter y su equipo de la Universidad de Maryland han investigado una hormona llamada oxitocina, que se produce durante la preñez y se sabe provoca la maternidad, así como otro tipo de conducta. Es muy simple. Cuando se le da oxitocina a una hembra, acelera el paso con que forma una relación social con su pareja. En los ratones de campo machos, los cambios después de aparearse son muy interesantes. Antes de aparearse, los machos son muy amistosos, no son agresivos y se llevan bien entre sí. Tan pronto como el macho copula, se vuelve intensamente agresivo, tanto que si tiene que hacerlo, matará a un extraño a fin de mantenerlo fuera de su territorio. Nuevamente, hormonas. Se encontró que los machos también liberan vasopresina durante el apareamiento. Esta hormona ejerce influencia en la conducta territorial. Así pues, nuestra evidencia sugiere que la vasopresina juega un papel muy importante en la agresividad o en el componente que es la defensa de la pareja en la monogamia. Si la conducta químicamente controlada del ratón de campo nos parece familiar, quizás es porque el humano también produce oxitocina y vasopresina. La cuestión de importancia que mucha gente desearía saber es la respuesta a si estas hormonas tienen el mismo efecto en la conducta del humano que en la de los animales. Desgraciadamente, por el momento no lo sabemos. La naturaleza es conservadora. Podemos adivinar que si tiene un efecto en determinada especie, pudiera tener el mismo efecto en el humano. En especies como las aves, donde los polluelos necesitan mucho cuidado, la unión de pareja es muy común. El 45% de las especies de aves se unen de por vida y otro 45% son fieles durante la temporada de apareamiento. La monogamia es rara entre los mamíferos. Solo el 3% toman una sola esposa para toda la vida. Los humanos son la excepción, más o menos. Los estudios muestran que la cuarta parte de los hombres casados norteamericanos y una quinta de las mujeres casadas admiten haber tenido relaciones extramaritales y la mitad de los matrimonios en los Estados Unidos fracasan en promedio en su cuarto año. Quizás no estemos totalmente programados para una unión de por vida. Entre los humanos es común hablar de la comezón del séptimo año, aunque ahora es la del cuarto año, que sugiere que el interés del hombre en la unión de pareja se debilita después de cierto tiempo. No sé cuál sea ese periodo, pero pienso que refleja una diferencia fundamental entre hombre y mujer y la manera en que se conducen ante el sexo. Creo que es característica masculina sentirse interesado en el sexo sobre una base relativamente continua. Las mujeres, por otro lado, han sido seleccionadas para interesarse en el sexo sobre una base intermitente. Cuando se interesan en el sexo, se interesan tan intensamente como los hombres, solo que no es tan frecuente como en el caso de estos últimos. Creo pues que esta tendencia a separarse de esta unión de pareja después de cierto periodo refleja la tensión existente entre la forma de aceptar el sexo en la mujer y en el hombre. Las diferencias en el deseo sexual de ambos géneros han sido estereotipadas y perpetuadas por miles de años, pero aun cuando nuestros gametos tengan distintos objetivos, quizás haya algo más que escapa a la vista.
La conducta sexual ha sido el núcleo del trabajo del profesor Kim Wallen durante más de 15 años. Él estudia a los monos rhesus. Una de las características más impactantes de los primates no humanos es que a pesar de poder aparearse, y aunque la mayoría de ellos pueden hacerlo en cualquier momento, las hormonas son muy importantes cuando lo hacen. Para una rhesus hembra, aun cuando puede aparearse en cualquier momento de su ciclo, solo lo hace cuando es fértil. Esto nos sugiere que las hormonas que produce el ovario femenino influyen en su motivación para copular. En el ciclo de 28 días de los monos rhesus, Wallen ha descubierto que su deseo sexual es mayor durante el periodo de fertilidad de 3 días. Durante los días más lejanos a la ovulación, no hay interés sexual ni ocurre actividad alguna. En los humanos vemos que al igual que en otras especies de primates, el interés de la hembra y su conducta varía durante todo su ciclo. Su interés en el sexo alcanza su máximo a mitad de ciclo, momento en que ovula. Las hormonas afectan a los individuos que a su vez conforman la sociedad. Por ejemplo, las investigaciones en nuestro laboratorio muestran que para que un macho se integre a un grupo de rhesus, probablemente tiene que copular con una de las hembras del grupo. Y esta cópula en público, con una de las hembras, es crucial para que el macho sea aceptado por las otras hembras. Así pues, el sexo no solo sirve como una función de reproducción, también sirve como adhesión e integración social. Volvemos. Ya en el grupo, los machos asumen el dominio al desplazar a los demás, especialmente en los lugares donde se alimentan. Pero el verdadero poder social está en otra parte. Los machos pasan la vida en una estructura social esencialmente dominada por la hembra. Las hembras indican cuándo desean el sexo y con quién quieren hacerlo, siendo muy persistentes en esto último. El patrón es común entre otras especies de primates como estos monos cola de puerco y puede tener cierta analogía con la conducta humana del cortejo. En los grupos de monos es muy claro que la hembra regula la interacción sexual y escoge al macho con el que va a copular y cuándo lo va a hacer. Lo que no es claro es si selecciona a los machos como individuos o por las características especiales que estos tienen. Quizás la única manera de averiguar por qué cierto animal escoge a otro es preguntando. Ese es un gorila macho. ¿No sabes? Coco fue criada en cautiverio y se le enseñó a hablar por señas. Cuando alcanzó su madurez sexual, crearon un servicio de citas por video especial para ella. Vive solo y necesita una chica. Ella sabía lo que no le gustaba. A uno de sus pretendientes lo llamó retrete. Tenía sus favoritos, pero no explicaba cuál era su criterio. ¿Te gusta este? Bien. Pero después de 2 años de estar con el macho de su elección, Coco y Endume todavía no han consumado su relación. La elección femenina continúa siendo tanto misterio para los científicos como para los machos primates. La naturaleza es un lugar sensual. El mundo viviente está preocupado con el sexo y la unión. Pero para la mayoría de las plantas y animales, el sexo conlleva costo y riesgos, tanto individualmente como para las especies. El sexo es un proceso que lleva tiempo y es costoso. Los humanos saben bien el esfuerzo que conlleva. La mayoría desde el nacimiento o adolescencia nos preocupamos por encontrar una pareja, mantener una pareja y todo lo demás. También hay un precio que yo calificaría en elementos infecciosos. Obviamente el sexo es una conexión íntima entre 2 organismos y los virus y los parásitos que existen y viven dentro de otros organismos en nuestro cuerpo, por ejemplo como el virus del SIDA y otros, se han aferrado al acto sexual como una oportunidad para transferirse.
Pero hay otro precio que está como escondido bajo la superficie, que es mucho más importante desde el punto de vista de la teoría de la evolución. Son los costos genéticos. Es un hecho que la hembra, tomando solo una célula de su pareja, la célula espermática, acaba reduciendo su representación genética en su producto en un 50%. Así es una reducción de la mitad de sus genes para la siguiente generación. El sexo tiene un enorme costo genético. Además, existe el costo en los machos. Esto es, los machos constituyen aproximadamente la mitad de la población de la mayoría de las especies, pero no producen nada. La regla de la naturaleza es que los machos básicamente no hacen nada. La vida está plena de machos que consumen mucho y contribuyen poco, pero su importancia no puede ser descartada en su totalidad. Es importante pensar en los machos como algo más que un repositorio de esperma. Los machos son más que una bolsa de esperma. La conducta del macho es absolutamente esencial para la función reproductiva de la hembra. Si las hembras se alojan con machos que no son sexualmente activos, esas hembras no pasarán por los procesos fisiológicos necesarios para reproducirse. En determinadas especies, la conducta sexual del macho es muy importante para el funcionamiento reproductivo de una hembra. Las hembras que son aisladas de los machos ovulan muy raramente. Necesitan ver al macho. Necesitan ser cortejadas por el macho para mostrar el tipo normal de cambios neuroendocrinos necesarios para mantener la reproducción. Para el ser humano, la cuestión es más complicada. El sexo es muy importante desde la adolescencia. Cuando encuentras una buena pareja y te casas, no piensas mucho en ello. El sexo es como el dinero. Se hace importante si no lo tienes. Si no cuentas con una relación o si la persona no funciona bien, el sexo se convierte en algo extremadamente importante. Parece que se apodera de toda la vida y la gente no piensa en otra cosa. Pero cuando todo va bien, es parte de la vida natural. Somos la única especie que siempre está lista para el sexo, en cualquier estación, en cualquier momento del mes. Esto tiene consecuencias sociales por las reglas, normas y tabúes incestuosos que tienen que implantarse. De otro modo, practicaríamos el sexo con cualquiera en todo momento. Muchas de nuestras leyes sociales se refieren al control del deseo sexual, desviándolo a canales apropiados. De otra manera, la sociedad sería caótica. Algunas sociedades han tratado de controlar este caos haciendo creer que el sexo no es una fuerza mayor en nuestras vidas. Ha habido enormes avances en los últimos 25 años. Antes, el estudio científico del sexo era imposible. Estábamos en pleno oscurantismo. Más adelante estudiaremos la anatomía masculina. Muchos hombres conocen menos de su propio cuerpo que de sus automóviles. No hay que olvidar que la masturbación era considerada una enfermedad y los médicos, educadores, psicólogos amarraban las manos al muchacho, usaban choques eléctricos y cosas peores en un intento de erradicar esta enfermedad. Atletismo, actividades en el exterior, compañías adecuadas, mucha diversión sana, ocupación constante, decisión. Ayudará al muchacho que ha adquirido el hábito de la masturbación, autoestupro, para superarlo y reparar el daño que pueda haberse causado. La masturbación puede entorpecer seriamente el avance de un muchacho hacia una masculinidad vigorosa. Es un hábito estúpido, egoísta e infantil. El impulso sexual es como un caballo salvaje sin control. Puede ser destructivo y peligroso. Producciones Brain Inc. El impulso sexual controlado como el caballo puede ser fuente de poder y servicio. Aún en 1959, la mitad de los pasantes en 5 escuelas de medicina de Pensilvania creían que la masturbación conducía a la locura. 1 de cada 5 de sus profesores creían lo mismo. Y ninguna universidad de medicina en Norteamérica ofrecía un solo curso en sexualidad humana. Estamos en un lugar totalmente diferente. Hoy, una persona que no pueda tener erecciones o que experimente problemas en sus sensaciones o deseo sexual puede recurrir a ayuda, porque sabemos que hay hormonas de por medio, sabemos que hay de por medio factores psicológicos. En el juego de la vida, las opciones son terribles, especialmente si eres una célula sexual humana.
Las probabilidades de convertirte en persona son de 1 en millones. El espermatozoide humano, que lleva la mitad de los genes necesarios para una nueva vida, debe nadar el equivalente a 5 kilómetros río arriba. De un campo inicial de 200 millones de espermatozoides, solo 500 llegarán siquiera a acercarse a su objetivo. Los óvulos humanos libran una batalla diferente, primordialmente la de la edad. Al contrario del esperma, que se forma constantemente, todos los óvulos de la mujer se forman cuando todavía está en la matriz. Cuando nace, sus óvulos ya se han reducido de 20 a 3 millones. Ya en la pubertad, los gametos se habrán reducido quizás a 300,000. Y solo 300 de ellos tendrán la oportunidad de ser viables. Oportunidad que se reduce con la edad. Para aumentar las oportunidades, los investigadores han desarrollado técnicas que permiten que el óvulo sea fertilizado fuera de la matriz. Desde 1978 son miles los niños que han sido concebidos en probeta. Los óvulos pueden ser estimulados artificialmente para desarrollarse y luego son extraídos para fertilizarlos. Los espermatozoides también están sujetos a manipulación. Este es un ejemplo de un espermatozoide bajo el microscopio y enfocado por una cámara de televisión. Estamos evaluando los diferentes patrones de movimiento. Por ejemplo, estamos viendo una evidencia de motilidad progresiva y vemos estos espermatozoides moviéndose progresivamente de arriba abajo de la pantalla. Esto sería un patrón normal de movilidad. Por otra parte, si vemos algunos inmóviles o con dificultades para progresar, todas esas características afectarán su capacidad para fertilizar el óvulo. Incluso el espermatozoide imperfecto puede ahora jugar un papel en la reproducción. Utilizando agujas de cristal más finas que un cabello, el espermatozoide no tiene que movilizarse siquiera para fertilizar al óvulo. Puede ser inyectado directamente a través de su pared. Actualmente se utilizan todas estas avanzadas técnicas reproductivas en las parejas con dificultad para tener niños sanos. Pero en su mayor parte es para parejas con dificultades para concebir. Y en un área aún más especializada, para aquellas parejas que son portadoras de enfermedades genéticas y en las que hay oportunidad de diagnosticarlas a nivel embrionario, pudiéndose así aplicar técnicas para tratar de aumentar la posibilidad de que estas parejas tengan un bebé sano. La tecnología reproductiva obviamente ha logrado el sueño de muchos. Decenas de millares de niños en el mundo existen ahora por las concepciones con asistencia. Entre esos niños hay unos 1.300 que han sido concebidos con la ayuda del Instituto Jones para la Medicina Reproductiva en Norfolk, Virginia. ¿Y no significa esto que vayamos a llegar al mundo feliz donde se produzcan niños por pedido en una línea de ensamble de laboratorio? No creo que el uso de las técnicas avanzadas de reproducción vayan a cambiar la conducta sexual. Es claro que, dadas las circunstancias, esta técnica no es verdaderamente un proceso sexual. He salido alguna vez de la sala de tratamiento donde se ha hecho una inseminación intrauterina y le he preguntado al esposo si deseaba fumar, aunque esto es intrascendente. No creo que vaya a dejar fuera de existencia el comportamiento sexual normal. La biotecnología es joven, pero sus logros son sorprendentes. Podemos congelar el esperma y los embriones humanos para usarlos en el futuro. Podemos gestar una cabra fuera de la matriz. Podemos manipular los genes. Surge una pregunta. Si tendremos oportunidad en el futuro de utilizar genes a la medida o llevar la evolución de nuestra especie a una colección específica de rasgos, longevidad, estatura, etc. Creo que existe la posibilidad, creo que es probable y que está en un futuro distante. Es fabuloso, funciona, no parece que sea realmente yo. De acuerdo. El futuro del sexo ha sido siempre una preocupación para los escritores de ciencia ficción y para los fanáticos como estos en la convención Balticon de Baltimore. Como sea, está bien. Eso es realmente bueno. Resista, 1, 2, 3, resista. No se mueva.
Yo creo que probablemente habrá más gente cuyo sexo sea indeterminado o ambiguo o con varios sexos diferentes. De hecho, soy un Borg. Soy un ente asexual que fue asimilado en una mentalidad de panal, o un panal. Una mentalidad colectiva. El macho o la hembra, no importan. Supongo que para la gente que quiere practicar el sexo seguro, reproducción electrónica, cibernética o lo que sea, lo mejor es la realidad virtual. Yo creo que será lo apropiado y no serán despreciados en el futuro. Muy bien. Los intentos de hoy día para trasladar el sexo a la computadora interactiva son poco más que libros de dibujos animados. Libros de dibujos animados explícitos. Ven a verme hoy. He estado esperándote. Vamos a... Tú sabes. Me han dicho que tengo un cuerpo muy sensual. ¿Te parezco sensual? Pero la industria promete más, ya que Valeria Virtual es solo el principio de una nueva era de cibersexo. ¿Quieres tocarlas? Aquí dentro somos lo que queremos ser. Te veré adentro. Se predice que la computadora proyectará las imágenes y proporcionará las sensaciones de un tipo de sexo que no puede existir en el mundo real. ¡Ven aquí! El sexo virtual del que se habla hoy día no es realmente nuevo. Todos vivimos en un mundo virtual del sexo, ya sea usando una máquina o nuestro cerebro, eso no importa. Nuestras fantasías son una realidad virtual del sexo. Quizás se aumenten un poco con la máquina, pero aún así habrá que decirle a la máquina qué es lo que uno quiere, cuál es tu deseo, cuáles son tus fantasías realmente. Quizás las máquinas pueden hacerlas más reales, pero lo dudo. Nuestro cerebro es la mejor máquina de realidad virtual que existe. A través de la historia de la humanidad, nuestro cerebro ha sido el órgano sexual primario. Y es probable que continúe así en el futuro. Continuarán existiendo dos sexos, pero si encontramos culturas extraterrestres, habrá muchas variaciones que todavía no hemos ni imaginado. El cambio sexual en el futuro es la liberación femenina en la sociedad. Comenzarán a tener más oportunidades que los hombres y habrá más igualdad. Solo espero que el sexo y la reproducción sigan unidos y que al hacer el amor no perdamos mucho de la antigua manera. Parece improbable. Somos el producto de nuestra evolución, nuestros genes y nuestras hormonas. Pero somos más que eso. Somos lo que pensamos, lo que creemos, lo que imaginamos, lo que esperamos. Y eso puede trascender el egoísmo de nuestros genes, la lucha por la fertilidad y el canto de la sirena sobre el sexo. Una pregunta crucial y sin respuesta es si hay otras especies aparte del humano que experimenten el amor. El poder del amor en el humano es tan impactante que parece imposible que sea único en nosotros. Por otra parte, no hay evidencia de que ocurra algo análogo en otros primates no humanos. El amor puede ser la respuesta a alguna de las preguntas que la ciencia todavía no pregunta. El sexo es más fácil de entender. Durante 3.000 millones de años, el juego ha seguido, barajando las características físicas y creando suficiente diversidad para sobrevivir lo que la mano de la naturaleza nos reparta. El sexo es un juego de cambio, tanto como es juego de azar. La vida está en la baraja.